Bueno, la pasión por cantar yo creo que desde que nací, porque ya mi padre me acunó con tangos y bueno, en mi casa se cantaba mucho. Era una época, fue mucho tiempo, que se cantaba en las casas, las mujeres cantaban mientras hacían la limpieza y bueno, era un mundo donde era todo tan gris y a veces tan negro, que yo creo que cantar era una necesidad. Porque, claro, era un concurso de estos de posguerra, que se hacía a través de Radio Valladolid y en un teatro, el Teatro Carrión de Valladolid, y claro, estaba el teatro lleno, había muchos concursantes, era todo un proceso de 3 meses. Y yo, claro, o sea, ganar un concurso de esos con 12 años, pues fue una cosa, pues no sé, muy emocionante, pero así desde niña, ¿no? Porque yo era una niña entonces y muy niña. Y claro, pues luego vino otro concurso y otro, y bueno, pero fue una sensación de, bueno, muy nueva, porque un teatro lleno aplaudiéndote a esa edad, pues era una cosa como para mí muy insólita, ¿no? Cuando gané este concurso vinieron otros y luego a los 14 años decidí que no quería cantar más en un escenario, vamos. Y entonces me quedé en Radio Valladolid ya trabajando. O sea, iba a una academia de cultura general por la tarde, pero yo me quedé trabajando en el cuadro de actores de Radio Valladolid, que entonces las emisoras de radio tenían muchas peculiaridades, ¿no? Lo hacías y lo deshacías tú todo, ¿no? Y a mí me concedieron un programa que se llamaba, bueno, yo fui a sustituir a otras 2 actrices o otras 2 locutoras que lo habían hecho antes, ¿no? Pero lo hice mucho tiempo, se llamaba El Pajarito Azulín, y entonces la verdad es que el pajarito hablaba a los niños que anteriormente los padres habían mandado una carta diciendo qué les pasaba, que si había que llamarles la atención en algo, si había que felicitarles por algo, y entonces, bueno, pues hacían un formato de guión y tal, y bueno, yo fui mucho tiempo El Pajarito Azulín. Lola es una salvaje, fenómeno de la naturaleza, un top de inteligencia emocional y un top de cualquier inteligencia, porque es una mujer sabia, atrevida, prudente, dulce, compañera, solidaria, generosa. Podría seguir, no me podéis decir en una frase, es imposible describir a Lola en una frase. Lola Herrera. Lola Herrera. Pues es un placer. Lola Herrera es una diosa de la escena. Yo, como pertenecía a una emisora de la cadena, pues escribí al director del cuadro de actores de Radio Madrid, a Antonio Calderón, pidiéndole a ver si me podía hacer una prueba para ver si consideraba que yo podría entrar en el cuadro de actores. Me hizo una prueba, vine a Madrid, me hice una prueba y me aceptó. Y entonces empezó mi camino aquí en Madrid, que era una cosa muy importante para mí, porque fue el comienzo de todo lo que iba a venir a través de la radio. En Radio Madrid se hacían seriales en todas las emisoras, pero el cuadro de actores de Radio Madrid era absolutamente maravilloso. Y el director, que era Antonio Calderón, era un señor genial como Orson Welles, que de hecho ellos eran amigos y se intercambiaban cosas, y la verdad es que fue un aprendizaje muy interesante, muy interesante. Yo empecé a querer esta profesión de pequeño viendo los Estudios Unos en mi casa en televisión española,
Y Lola Herrera era uno de los puntales que yo adoraba. De hecho, la primera vez que la conocí, cuando trabajamos juntos, que nos hicimos amigos, y fue una maravilla, le dije, tú eres una de las personas por las que yo me dedico a esto. En lo profesional, por su capacidad de trabajo, por su disciplina, por su talento enorme, y personalmente porque es un ser humano enorme, con una humanidad y con una sensibilidad que realmente es envidiable. Yo de mayor quiero ser Lola Herrera. Bueno, los miedos se atenuaron mucho porque mis padres se ocuparon muy mucho. No me quitaron la idea de venirme a Madrid. Se consideró en casa, se habló. Yo era la mayor de la familia, digamos, de los hijos, y no era nada usual que una chica de mi edad se cambiase de ciudad se separase de su familia, ¿no? De alguna manera. Y claro, mis padres me ayudaron mucho en eso porque lo entendieron todo. Lo entendieron todo, me apoyaron, supongo que sufrieron muchísimo sabiendo que yo estaba fuera, pero lo cierto es que me dejaron caminar. Y bueno, no viviré años suficientes para agradecerlo, porque sin ellos, sin el apoyo de ellos, yo no tenía miedos, tenía ilusión. Era una chica muy sensata. Me depositaron en casa de unos tíos lejanos de mi padre, en la calle Malasaña, o sea que realmente yo me iba andando por Fuencarral hasta desembocar en la Gran Vía y ya estaba en Radio Madrid. O sea que no pasé miedo. Fue empezar a vivir, veía mucho cine todos los días, trabajaba en la radio, aprendía mucho y era muy feliz, muy feliz. Hablar de Lola para mí es hablar de emoción. Me produce muchísima emoción. Lola como actriz es una de nuestras grandes actrices de este país. Vamos, es que es una monstruo de la interpretación. Porque además es una mujer que a lo largo de su trayectoria, primero yo creo que siempre ha sido una actriz muy moderna, muy moderna, trabajando. Yo la descubro en los Estudios 1 y ya recuerdo que ella me llamaba la atención por esa manera de trabajar, por esa manera, con esa naturalidad, con esa verdad tan profunda que ella tiene, ¿no? Con esa sobriedad también. En países como Francia o Estados Unidos, Lola Herrera estaría en un pedestal. No solo Lola Herrera, sino actores de esas edades que son nuestras grandes joyas, que hay que cuidarlas y hay que mimarlas y sobre todo hay que reconocerlas. Ella tiene el reconocimiento del público, que es lo fundamental, pero creo que tendrían que estar de otra manera tratados por parte de las instituciones. Lo primero que hice cuando llegué a Madrid fue, bueno, empecé el primer lunes a trabajar ya en la radio. Iba de escucha, o sea que iba de oyente, vamos, porque tenía que incorporarme a aquello que yo no desconocía. Pero hice una novela que se llamaba Segundo Piso, que me cayó a mí porque Matilde Vilariño, que era una actriz, bueno, era una estrella de la radio, se puso con la garganta mal y no pudo empezar el serial. Y entonces Remedios de la Peña, que era una directora y montadora musical fantástica, dijo: la de Valladolid, que pase. Y pasé al Estudio 1 y empecé a hacer
este serial y bueno, además en cabecera íbamos el que luego iba a ser mi marido y el padre de mis hijos, íbamos Daniel Dicenta y yo. Y bueno, fue emocionante, muy emocionante comenzar. Lo primero que es Lola para mí. Lola representa en el teatro, en el panorama de lo que es la interpretación, cine, televisión o teatro, el espíritu. Para mí es un alma profunda que comunica directamente y sin ninguna, que es un milagro, sin ninguna barrera, sin ningún límite con el espectador. Tiene un contacto directo con el espectador. Eso para mí es un milagro. Lola, como actriz, como compañera, te da muchísimo. Nos entendemos muchísimo porque es una actriz, una persona muy, muy generosa y juega la función todos los días te lo dice, todos los días recibes y tú depositas lo que ella te da. Bueno, mis referentes radiofónicos eran los famosísimos de Radio Madrid, ¿no? De la SER, o sea, eran súper famosos. Y luego, la verdad es que yo tenía muchos referentes teatrales, cinematográficos, pero teatrales mucho, porque la familia de mi madre, mis tías, mi madre y mi abuela, eran unas asiduas al Teatro Lope de Vega de Valladolid. Como eran 4, se iban al Gallinero y veían todas las funciones que había, que en Valladolid había teatro casi permanentemente, porque las compañías iban con repertorio y se pasaban 3 meses cambiando de funciones, ¿no? Y la verdad es que ellas tenían pasión por el teatro y bueno, veían mucho, y yo sabía de muchos nombres de aquella época. Y luego, cinematográficamente también tenía, porque mi padre compraba el ABC los domingos, y entonces en el ABC venía publicidad de todas las películas que se estrenaban, entrevistas con actores, tanto extranjeros como nacionales. Y bueno, la verdad es que yo estaba bastante puesta para mi edad y para los tiempos aquellos, ¿no? Ella es una actriz es una actriz espléndida, no lo voy a decir yo porque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es que en escena hay una calidez, unos ojitos que te miran y que es como si te envolviera en una calidez que te da la tranquilidad y la seguridad para estar con ella mano a mano, tete a tete, ¿no? Creo que el actor es el alma del teatro, el que se desnuda realmente y el que comunica visceralmente con su carne, su sudor, su pensamiento, todo lo que es su organicidad con el espectador, y se produce un hecho de amor. Ese hecho de amor lo produce el actor. Entonces para mí es ponerme de rodillas delante de ellos, porque creo que no hay nada más grande en el mundo que un actor. Bueno, yo estoy en la radio con unas posibilidades, porque a partir de el primer serial que hago, pues paso a hacer protagonistas todo el rato, y de pronto pues aparece la posibilidad de hacer teatro. Y bueno, pues yo lo hablo con mis padres, porque Antonio Calderón tenía un proyecto para mí estupendo, y bueno, pues había que decidir si me iba de la radio, y la verdad es que empecé a ensayar la función de teatro que se llamaba El Campanero, y bueno, pues fue mi primer contacto realmente con un público de teatro y haciendo un trabajo de actriz en el Teatro de la Comedia de Madrid. Y ahí es donde yo descubrí el teatro. Ahí es donde me enamoré
sin saber que era amor para siempre y pasión sin medida, pero entonces fue el primer enganche. Cuando se me pasó el susto de los primeros días y ya me relajé y pude hacer, era un papel muy dramático y tal, pues empecé a disfrutar y entonces empecé a volar. Esa cosa que te pasa, que eres tú pero no eres tú, esa sensación nueva para mí, que yo estaba alucinada porque no desconocía totalmente eso. Yo había estado con público en un teatro cantando, pero era una niña pequeña y cantaba, y bueno, pero esto era otra cosa. El teatro me salvó de una vida más aburrida, entre comillas, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera sido muy feliz siendo ama de casa, pero la verdad es que el teatro me brindó la posibilidad de ser muchas mujeres, de conocer a muchas mujeres, de vivir la vida de otras mujeres y aprender mucho de la mía, porque en el teatro se aprenden muchas cosas, bueno, si ahondas, sobre todo descubres muchas cosas de ti en cada etapa de tu vida, ¿no? Porque vas haciendo mujeres con otras edades, a medida que tú vas cumpliendo también años, y entonces es de una riqueza y de una pasión que, bueno, que hace que tu vida sea maravillosa en ese sentido, ¿no? Con todos los altibajos que tengas, porque además en el teatro tus altibajos los puedes utilizar también y echarlos fuera. O sea, es una terapia continua. Cuando apareció la televisión, la verdad es que fue un descubrimiento para los actores muy grande. O sea, la gente joven nos apuntábamos, empezaron a llamarme para hacer cosas. Se hacía en directo, era como el teatro, pero sin saber quién te veía, ¿no? Porque al principio no había demasiados televisores, pero eran muchos en comparación de un teatro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, se trabajaba como se podía, se estaba empezando y no había guiones, se empezó con textos teatrales, porque como el espacio tenía que ser cerrado, no había exteriores, pues empezó con textos teatrales porque no había escritores de guiones para televisión. Luego se fueron haciendo y fue un cambio muy grande y imagínate en el teatro todos los requisitos que había antes de empezar de estrenar una función, y allí era todo con una rapidez y una velocidad increíble. Te tenías que aprender textos en poquísimo tiempo. Cuando anunciaban el anuncio que fuera, te lo veías en un monitor y decían en el aire, y yo, bueno, en el aire te morías porque no era muy vertiginoso. Y la verdad es que muchos actores y muchas actrices en un principio no se atrevieron a trabajar en televisión por el riesgo que era, ¿no?
La televisión fue para mí una especie de escuela. Mi primer estudio 1 fue en directo desde el Paseo de La Habana. Nunca lo olvidaré, pasé mucho miedo. Luego la tecnología permitió que los programas pudieran grabarse, con lo cual nos podíamos ver los actores. Yo nunca me gustaba. Fue una época muy intensa de trabajo, haciendo personajes de lo más dispares, sin parar. Fue un ejercicio muy útil, muchísimo. Es que hemos visto tantos trabajos tan buenísimos. Yo he crecido yendo al teatro, yo he crecido entre cajas, mirando funciones, viendo funciones. Yo he crecido viendo cuando en televisión podíamos ver obras de teatro grabadas para televisión. Hemos visto, y todavía están ahí en los archivos de Televisión Española, hemos visto trabajos espectaculares de actores y de actrices de esa generación, de la generación de Lola, con un peso impresionante. O sea que si en vez de estar en España hubiesen estado en otro país, sus carreras seguramente se habrían desarrollado de otro modo, ¿no? Lola como actriz es una actriz completa. Una actriz que tiene algo que a mí me fascina, que es el sentido común. Para una actriz tener sentido común se llega mucho antes a los personajes, con más facilidad. Y Lola tiene algo muy sencillo, muy difícil, pero que es algo básico, que es que tiene verdad. Por supuesto que hay personajes más difíciles que otros. Los más difíciles son los que están peor escritos, porque tienes que completarlos, tienes que darles una vida, no te atraen. Entonces, que esto hay mucho, a mí por lo menos me ha tocado hacer muchísimos personajes que no me gustaban, porque estaban mal escritos, no porque no me gustase el personaje en sí, sino por la calidad de la dimensión del personaje, ¿no? Que eran textos pobres, y entonces eso indudablemente te cuesta mucho trabajo, porque tienes que averiguar por dónde vas a coger, por dónde vas a entrar dentro de ese personaje para hacerlo creíble, porque si tú no te lo crees, no lo puedes transmitir. Yo no utilizo ningún método de engañar al personal, yo tengo que creérmelo yo. Te lleva mucho tiempo aprender una cosa así. Cuando te gusta un personaje, pues indudablemente vuelas con él rápidamente y te llena de ilusión sentarte a estudiar y bueno, es una felicidad, pero hay muchos personajes que son muy ingratos, pero fundamentalmente porque están mal escritos. Ella tiene preferentemente un oficio que la hace ser disciplinada, pero sobre todo creativa. Ella sabe que su oficio es crear un personaje con todos los detalles que nos puedan llevar a desvelar cuál es su esencia. Entonces, a lo largo del tiempo yo he visto cómo ella ha ido buscando la simplicidad, pero al mismo tiempo la mayor riqueza. Y eso solamente lo hacen los grandes. Su capacidad para aprender, el que sigas siendo a su edad una niña de 5 años que te escucha, que tanto en la calle como en el escenario, que quiere seguir aprendiendo. Es que parece que estuviera en primero de escuela. O sea, Lola no es aquí estoy yo y vais a aprender de mí, es un ser súper generoso y con esa curiosidad que no debemos nunca perder los actores y las actrices. Yo soy una actriz, creo que más visceral. Indudablemente la técnica, tengo mi propia técnica, porque yo no he aprendido otras técnicas,
no soy del método, no he aprendido otra cosa, o sea, lo he aprendido sobre mí misma, sobre las tablas y a través de la gente que me ha dirigido y los compañeros con los que he compartido escenario, pero realmente soy metódica, muy metódica, pero de mi propio método, de estudio y de manera de componer los personajes con la valiosa ayuda de los directores, cuando te tocan directores a los que te enseñan mucho, saben muy bien su oficio y son grandes captadores de lo que tú tienes dentro, ¿no? Y entonces logran sacártelo. Entonces yo he tenido la suerte de trabajar con algunos directores así. Y la verdad es que es un abismo, ¿no? Porque como en todo hay gente genial y hay gente que no te aporta nada. Lo que yo considero actor no es lo que en general se dice yo soy actor. Actores hay 40 millones de españoles. El actor es un profesional. El actor sabe una técnica muy complicada, muy difícil, muy hermosa, muy peligrosa, en que se adentra dentro de su alma de una manera muy profunda y lo da. Entonces yo creo que eso no está todavía muy considerado ni muy plasmado en nuestra sociedad. Lola tiene una técnica suya, personal, que podría transmitir. Ella es una gran pedagoga. Yo estoy deseando que en algún momento de su vida quiera hacerlo. Es una grandísima pedagoga y me gustaría mucho. Es necesario también que ella vuelque esa sabiduría que tiene y su enorme técnica. Y precisamente apoyándose en esa técnica, vuela y sorprende y es capaz de hacer lo que hace en un escenario que solo ella. Lola es el equilibrio, la alegría y es la elegancia. Y es el compañerismo. Y la complicidad. Y el apoyo. Muchas cosas. Es un proceso, yo creo que es una de las cosas más bonitas del teatro, porque es empezar a descubrir toda esa historia, esos personajes, y empezar a trabajar en ellos hasta que eso aflora todo y se va haciendo realidad. Pues es un trabajo muy rico en intercambio con los compañeros, con el director o la directora, con el empresario, que ahora hay unos empresarios con los que se habla también de esto, ¿no? Se habla de lo que es la puesta en marcha. Hay mucha ilusión en todo ello y vamos, yo por lo menos lo vivo siempre con mucha ilusión porque es algo nuevo y algo a lo que te tienes que enfrentar de nuevo y no sabes cómo va a salir porque esto es como los melones, hasta que no se abre no se sabe si es dulce o no. Trabajar con ella era trabajar con una profesional. Yo insisto en esto mucho porque creo que el teatro es un arma de cultura que se adentra en el espectador. Entonces hay que ser muy profesional para saber lo que se quiere contar, cómo se quiere contar, para qué se quiere contar y por qué se quiere contar. Y eso con Lola es facilísimo, porque Lola sabe siempre exactamente lo que está haciendo en el momento que lo está haciendo, con una inteligencia privilegiada. Y yo creo que el actor tiene que ser muy inteligente para estar en contacto con su sociedad. Cuando sube al escenario no es una actriz nada intelectual, ni es una actriz que se guarda cosas en el bolsillo, ¿no? Ella ¡buah!, lo da todo. Entonces, claro, te hace colocarte en la situación imaginaria así, rapidísimamente. Todo trabajo necesita un compromiso y una disciplina. Lola lo es en todos los sentidos. En su trabajo previo, en su trabajo durante los ensayos, vuelvo a decirte, en su compromiso con el proyecto, ¿no? Llevo trabajando con Lola más de 15 años. Es decir, hemos hecho muchísimos espectáculos y trabajar con Lola es un placer, porque es trabajar con una de las mejores profesionales que hay en este país.
Además, no solo lo digo yo, lo dice la crítica, lo dice el público. Empezar bien el día para mí es fundamental. Hace muchos años recuperé la mañana y es muy agradable disfrutar de ella. Mi día a día me gusta tenerlo ordenado para no agobiarme. Desayunar sin prisas es un lujo que me permito y disfruto cada día. Creo que me cuido bastante bien. Como sano, tengo bastante buena salud para ser tan mayor. Heredé buenos genes, una suerte. Soy hiperactiva a pesar de mi edad. Hago demasiadas cosas. Mi cabeza va a una velocidad y mi cuerpo a otra. Pero trato de armonizar lo que tengo para encontrar un equilibrio y estar bien conmigo. En una palabra, soy consciente de la edad que tengo y de mi futuro. Pero soy partidaria de que lo que sea, que me pille andando. De momento estoy empezando a estudiar el próximo proyecto, llena de ganas y de ilusión. La figura del director es lo más importante de un espectáculo. O sea, si no hay director, pues todos andamos perdidos. El director... Un director bueno, un director que tiene que saber lo que quiere hacer, tiene que dejar libertad a sus actores para que les sorprendan, para bien o para mal, pero debe ser saber ponerte en el lugar donde tú encuentres cosas. Tiene que ser muy psicólogo con la gente con la que está trabajando para saber cómo conseguir los resultados que él quiere, ¿no? Y con los que el actor se sienta satisfecho. La figura del director para mí es fundamental. El director tiene que ser muy cómplice con los actores, les tiene que entender muy bien y tiene que ejercer. Yo siempre digo que cuando un productor me paga porque un 70% es de la paga, ejerzo el trabajo de director y un 30% de psicólogo. No necesariamente tienes que estar dentro de un decorado, puedes estar en un escenario desnudo, sea el que sea, tiene que ayudarte en lo que estás haciendo. Que tenga un sentido, que eso sea así, que ese espacio sea así, para que tú te sientas en el lugar desde donde tienes que contar la historia que sea. Es muy importante, todo es importante, o sea, es que todas las cosas forman un todo, entonces, bueno, pues importantísimo. La escenografía en una obra de teatro es otro personaje más, no puede ir contra el resto de la compañía, tiene que ser algo que el actor asuma como suyo, pero no suyo como que lo ha comprado, no, suyo de su entorno, que le facilita ponerse en el personaje, que no tropiece con nada, que las puertas funcionen, que no esté nada fuera de sitio inorgánicamente. La tensión tiene que existir siempre. Como decía Lola Flores, quien no se pone nervioso es que no es artista. O sea, que es que realmente es una tensión de responsabilidad, de entrar en un campo donde quieres hacerlo todo lo mejor posible. Hay muchas cosas que te llevan a tener esa tensión. Pero, y eso no debe desaparecer nunca, o sea, que eso es es la responsabilidad, y la responsabilidad hay que tenerla siempre, ¿no? Te vas acostumbrando con los años a ello, pero yo todos los días sigo haciendo teatro y siento ese hormiguillo en el estómago.
Los estrenos, yo creo que habría que quitarlos, habría que anularlos. Un estreno para mí es la vida misma, es mucho vértigo, es mucha ilusión y es muchas ganas. El día del estreno realmente es algo que se debía evitar. Un estreno son los días que quitaría de mi vida, de la profesión. El día antes del estreno y sobre todo antes de levantar el telón es algo terrible. Algo terrorífico. Claro, porque es ¿qué es para mí un estreno, me dices? Pues el riesgo. La náusea, la taquicardia más grande, la boca seca, las ganas de irme a casi que estrene otra. Según voy cumpliendo años, cada vez la conciencia es mayor de la responsabilidad que tengo ante mí, y entonces los estrenos realmente es algo a lo que se sobrevive. Un estreno es un disparate, porque es que no estrenamos nada, porque nos falta el contraste, el trabajo absolutamente esencial con el público. El día del estreno es un día que yo quisiera borrarlo siempre. Estás nervioso aunque lo hayas trabajado y tengas la seguridad de que has hecho ya varios pases seguidos y has confiado en tus compañeros, pero llega el otro. Estreno. Para mí es como que llevamos 45 días es lo que se ensaya, pues llevamos 45 días montando una fiesta sorpresa a unas personas que son el público, y el estreno es el momento en el que llegan, ¿no?, al teatro y les decimos sorpresa, ¿no?, y les hacemos una función de 1h30 intentando que se lo pasen bien y que se lleven un buen recuerdo a casa. El otro es el público, claro, sin público no seríamos nadie. Y ahí ocurre un momento de nervios que tienes que superarlo pues, durante los 2 primeros minutos. Si no, apaga y vámonos. Una locura. Para mí, como actor y como director, el día del estreno no debería existir, lo deberían prohibir, y la función debería comenzar como mínimo una semana antes. Pues un estreno es levantar el telón de un nuevo proyecto, de una nueva aventura que nadie sabe cómo va a salir. Los teatros son mi segunda vivienda. O la primera, no sabría decir. Lo que sí sé es que he pasado más tiempo entre sus paredes que en mi propia casa. Durante muchos años hacíamos 2 funciones diarias y casi siempre había un ensayo de alguna escena o del próximo estreno antes de las funciones. Prácticamente vivíamos allí. No había día de descanso, eso llegó mucho después. En aquella época todavía decorábamos los camerinos y alquilábamos una cheslón para descansar entre función y función. Luego, más tarde, se decidió la función única. Y aquí estamos, disfrutando de todo lo que se ha conseguido, pero sin olvidar también todo lo que se ha perdido con el paso del tiempo. No siento ninguna añoranza. Tuve la suerte de vivirlo y hacer el camino con los que me enseñaron las bases imprescindibles para disfrutar y amar este trabajo. Yo me he cuestionado siempre mucho, y me lo sigo cuestionando, que dónde empieza la cosa, si en el público o arriba. Entonces, tengo mis dudas de que a lo mejor el día que el público está menos expresivo es porque no le estamos dando lo que tenemos que darle, porque siempre se echa la culpa al público, pero yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en ello. Realmente lo que hacen los espectadores con Lola es colaborar, porque tiene algo que no se sabe muy bien qué es el misterio, los secretos de la interpretación. Algo que realmente te enfrentas como a un fenómeno que no sabes explicarlo, porque hay gente que comunica y gente que no comunica. Empieza la verdad del teatro, cuando te encuentras con el público. Lola lo sabe, aprende, da, tiene una complicidad con el público extraordinaria. Por eso el público la ama de esta manera y la quiere ver y confía en ella. Bueno, las giras, cuando yo empecé en el teatro, todavía pillé los últimos coletazos del tren, se hacían en tren. Las giras que he tenido con Lola han sido
maravillosas. Son estas cosas que te quedan en el recuerdo para siempre. Hemos sido una familia, todo el equipo, y nos hemos divertido muchísimo. Además hemos podido disfrutar de éxitos, que eso también acompaña, y muchas risas, muchísimas risas, y muchísimas conversaciones, y muchísimas cenas, y comidas, y fatigas, y tristezas. Hemos vivido muchas cosas juntos. Yo tuve la suerte con Tina Gasco, bueno, primero con Manuel Dicenta y luego con Tina Gasco y Pepe Bódalo, hacer giras de, pues eso, de estar muchísimo tiempo fuera de casa y eso, hacerlas en tren. Con Lola nos íbamos, después de la función, ella escogía el sitio y nos íbamos a tomar, pues recuerdo un lugar en Barcelona, porque la primera, digamos, gira fue un mes y pico en Barcelona. Y ella evidentemente tenía sus horarios, su medición de las cosas, pero luego decía, vamos, Chete, vámonos a cenar por ahí y tal. Y era, bueno, graciosa, se reía. Yo cuando me tomaba un par de copas la hacía reír muchísimo. Luego vino el autobús y era, pues eso, estupendo, porque en el autobús íbamos todos. Y entonces era la troupe, estupendo. Teníamos que esperar a que desmontasen el decorado para poder irnos todos, o sea que los actores íbamos normalmente a buscar bocadillos para los técnicos, porque ellos estaban trabajando hasta que salíamos del lugar. Yo lo recuerdo como algo maravilloso, las giras, pero maravilloso. Yo me he hecho todas las giras de todas las funciones que he hecho, siempre he ido de gira, siempre. Y eso fue desapareciendo poco a poco, y ahora, ya desde hace unos años, se hacen bolos. Todo forma parte del ritual en mi trabajo. Salgo de casa para el teatro con mucho tiempo y lo más descansada posible. A estas alturas de mi vida, cuando hago teatro, que es casi siempre, tengo que administrar muy bien mis energías. Me exijo estar en plena forma cuando se levanta el telón y para intentar conseguirlo, la disciplina es mi compañera. A veces tienes que renunciar a cosas que te gustaría hacer, pero compensa. Luego, cuando empieza la función, llega el disfrute, el juego, el compartir la historia de turno y hacer de esa mentira anunciada una verdad. No es fácil conseguirlo, pero cuando lo logras es algo mágico. Un juego en el que pones tu cuerpo, tu mente, tu alma y todo tu ser al servicio del personaje. Bueno, el aplauso es una manera de comunicar que lo que han visto les ha gustado, ¿no? Pero a veces el aplauso te rompe en una situación muy tensa, que normalmente las obras de teatro terminan arriba, ¿no? Y dependiendo de lo que estés haciendo, a veces como que se rompe algo con el aplauso, ¿no? Porque tú estás todavía ahí dentro de ese personaje y bueno, a veces es una sensación extraña, pero indudablemente es muy gratificante que la gente que esté viendo lo que estamos haciendo, pues manifieste que les ha gustado. Lo que se establece entre el público y los intérpretes es una comunicación tan sumamente especial que indudablemente cuando algo falla se nota perfectamente que la comunicación se rompe. Entonces no solamente notas que están ahí porque se ríen o porque no, el silencio del público enganchado en la función y comunicándonos mutuamente, eso es maravilloso, maravilloso, maravilloso.
Cuando llegas al camerino y cierras la puerta, comienza lentamente la desconexión, el encierro. Paso a paso va cambiando tu aspecto físico para dejar sitio a la otra. Ese proceso me gusta mucho. Te vas borrando poco a poco. La composición externa del personaje ayuda mucho a introducirte en él. Yo he tenido mucha suerte, me han hecho muy buenas críticas casi siempre. Y la verdad es que no me puedo quejar, pero también digo que no es una cosa que haya sido vital para mí. Es mejor si te hacen una buena crítica y hablan bien de ti, ¿no? Porque, claro, es positivo, pero ahora ya no tiene tanta influencia la crítica, no lo lee tanta gente, ni eso, que influye en general en el público demasiado el que haya una buena o mala crítica. Aún la buena tiene mayor repercusión que la mala. Cinco minutos. Gracias. Las nuevas generaciones están llenas de gente con mucho talento, muchísimo. Lo que pasa es que se ha convertido esta profesión en una cosa tan sumamente inmensa que yo recuerdo perfectamente cuando yo empecé en el teatro, que ya había evolucionado un poco. Ser actriz era una cosa malísima, o sea, no había nadie, pocos padres entendían que una hija suya quisiera dedicarse al teatro, porque además tenía sus consecuencias eso en cuanto a reputación. Las nuevas generaciones tienen el derecho del mundo de protestar, ser rebeldes, decir que no les gusta nada lo que hacemos los mayores, porque esa es su obligación. Y es estupendo darse cuenta que se van a equivocar cuando van de adanistas, cuando intentan que ser los únicos en hacer las cosas. Pero hay que dejarlos, porque me parece que es lo fundamental. Es que ellos tienen que ser, como la primera obra que yo vi de Lola, tienen que ser rebeldes. La generación de los actores de Lola aportan a la gente que empieza en el teatro una profesionalidad, una seriedad en el trabajo y un compromiso, sobre todo en lo que se está haciendo. Lo que la generación de Lola aporta a las nuevas generaciones es tener un referente y sobre todo tener un acceso a la profesión mucho más fácil y con muchas más comodidades que las que se tenían antes, evidentemente. Pero luego se ha convertido en algo con los años que todo el mundo quiere ser de esta profesión, hacer lo que sea, pero ser conocido. Y bueno, pues yo no sé hasta qué punto se está perdiendo talento, porque aquí juegan muchas velocidades, ¿no? Entonces están las redes con todas las cosas que ahora miden también, a ver cuántos seguidores tienes para contratarte, así como si los seguidores te dieran talento, una cosa por el estilo, ¿no? Pues que el teatro suma, que hay que sumar. Es como un tablero de ajedrez. Yo hoy puedo ser alfil, otro día reina, otro día peón, otro día torre. Lo importante es sumar, saber dónde estás, saber qué aportas, saber quién eres. Tener la honestidad de no tener ni falsa modestia ni ninguna pretenciosidad. Saber dónde estás. Ahí es donde creces, bebes y eres capaz de aprender de compañeros y compañeras, que eso es lo que somos siempre, todos, compañeros y compañeras.
les da la bienvenida. Una vez finalizado el espectáculo, deberán permanecer en sus asientos para proceder a una salida escalonada. Les recordamos además que no está permitido realizar ningún tipo de grabación o fotografía durante la representación. No olviden desconectar sus teléfonos móviles o activar el modo avión. Disfruten del espectáculo. Bueno, lo de ser reconocidos cuando te dedicas a esta profesión es lo normal, sobre todo si haces imagen, que lo ve tanta gente, pues es lo normal. Yo tengo que decir que me siento reconocida como la vecina del segundo, o sea, es de una manera muy cercana. Yo era una niña muy callada, que me gustaba mucho ya escuchar a los mayores, ¿no?, a la gente en casa, y que bueno, tenía un mundo interior. Yo estaba encantada, o sea, yo me quedaba sola y tenía un mundo interior muy grande, tenía mucha fantasía, pensaba muchas cosas, o sea... Mi madre muchas veces me decía, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? Y yo, no me pasa nada. Hacía así un poco para que supieran que estaba contenta, pero realmente era una niña callada y con un punto de melancolía.